haciéndole una entrevista al almirante veterano de guerra de Malvinas, Carlos Busser, comandante de operaciones de desembarco, que era la operación del Rosario en las Islas Malvinas, el pasado 2 de abril de 1982. Almirante Busser, muchísimas gracias por compartir. Quisiéramos tener su visión sobre el tema de Malvinas, particularmente su experiencia cuando se enteró de la primer baja. ¿Cuáles eran las instrucciones que tenían los soldados que llegaron de parte de Infantería de Marina en Malvinas? Nosotros teníamos que lograr el objetivo de la rendición del gobernador británico y de la tropa británica en lo posible, sin causar bajas a la tropa británica. Bajas eran no heridos y no muertos, ni a la población civil. Es decir, que el problema se concretaba en lograr que la guarnición inglesa y el gobernador inglés se rindieran antes de generalizarse el combate. Si el combate se generalizaba, iba a haber bajas por ambos lados. Lo que teníamos que evitar eran las bajas inglesas. Y yo, como jefe, quería evitar las bajas argentinas. ¿No es cierto? Todo jefe es suficientemente egoísta como para no querer que le hieran un soldado propio. De manera que lo que yo buscaba básicamente con mi operación era lograr la rendición antes de que comenzara el combate, para lo cual había que armar un cuadro de situación que lo llevara y lo indujera al gobernador inglés a rendirse tan pronto llegáramos nosotros, lo cual no es sencillo por varias razones. Los británicos han sido los dueños del mundo partiendo de una isla muy chica y muy pobre. Y lo han hecho por su determinación, su coraje y su persistencia en la búsqueda de sus objetivos. En ese contexto, los soldados británicos pueden llegar a rendirse alguna vez. Y la sociedad británica les acepta que se rindan, siempre que cuando vuelvan puedan demostrar que han combatido valerosamente. Y el parámetro para medir si han combatido valerosamente o no es el número de bajas que han sufrido y el número de bajas que han causado al enemigo. Si ese número de bajas es suficientemente alto en los dos casos, la sociedad británica los acepta como valientes soldados y admite la rendición. Si no, no. En el caso nuestro, nosotros teníamos la orden de lograr la rendición sin causarles bajas. Casi eran dos situaciones que se contraponían, se excluían una a otra. De manera tal que el cuadro que nosotros le teníamos que presentar era de tal naturaleza que no tuvieran ninguna alternativa más que rendirse. Para lo cual llevamos una fuerza suficientemente superior como para que les resultara aplastante. En realidad, cuando yo después hice los cálculos, no era tan superior. Llevábamos, lo que sí, 20 vehículos anfibios a oruga, que son vehículos muy grandes, capaces de llevar 25 hombres sentados y que hacen un gran ruido como si fuera un tanque. Tienen orugas y se desplazan como un tanque. Y a esos vehículos, cuando entramos a la localidad, los hicimos circular por todos los sectores que tenían asignados ya, de manera tal que para las personas que estaban en las casas particulares y que hablaban por teléfono a la casa del gobernador, era una avalancha de llamados diciendo que estábamos tapados de vehículos anfibios. Cada vehículo anfibio llevaba una ametralladora de 12,7, que es un calibre importante, es media pulgada. Y además daban una sensación de un
vehículos blindados, eran vehículos blindados, que eran imposibles de resistir, que era lo que nosotros queríamos. Además, le habíamos producido con los comandos anfibios a las 5:30 de la mañana explosiones en el cuartel de los infantes de marina que estaban al oeste de la localidad, con lo cual ellos sabían que no tenían escapatoria ni posible retirada hacia el oeste, hacia el interior de las islas. Sabían que estaban condenados a combatir ahí o rendirse ahí. Y por otra parte, los comandos anfibios nuestros desde el oeste se aproximaban y ellos los veían. Mientras tanto, sabían que estábamos ocupando toda la localidad, veían que había helicópteros que llegaban a tierra trayendo tropas, y además veían que desembarcábamos artillería que desde la casa del gobernador se alcanzaban a ver bastante lejos, pero se veía el desembarco de vehículos anfibios que traían artillería. Todo eso era un panorama aplastante, psicológicamente aplastante. Cuando yo fui a la casa del gobernador y le pedí que se rindiera, yo sabía todo eso y le hice el planteo de que ellos ya habían cumplido con sus normas, nos habían causado bajas y que había llegado el momento de rendirse. El gobernador los miró a los dos mayores y la mirada de ellos fue con un gesto negativo. Todavía no estaba cumplida la condición para ellos. No nos habían causado suficiente número de bajas, solamente teníamos 3 heridos y ellos no habían sufrido ninguna. De manera tal que para los dos mayores era medio... Entonces el gobernador se dio vuelta como para contestar y yo dije, si lo dejo que me diga que no se rinde, después ya no se va a querer rendir. Entonces le hablé antes yo y le dije, mire, si no se rinden ahora y yo me vuelvo e inicio el ataque, después no estoy seguro de que voy a poder parar cuando ustedes levanten bandera blanca. En ese momento no estoy seguro si yo voy a tener la posibilidad de parar el ataque. De manera que este es el momento de rendirse y no tiene otro. Y los volvió a mirar a los dos mayores y ahí las dos miradas y los dos gestos fueron asintiendo como que tenía razón. Y entonces el gobernador se rindió. Pero era claro que el gobernador había sido piloto de Spitfire inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra era muy jovencito, pero tan pronto terminó la guerra se hizo piloto de Spitfire. El Spitfire, usted sabe, ha sido el avión más característico de la Segunda Guerra Mundial, el caza más eficaz que tuvieron los británicos y que fue uno de las estrellas de la guerra del bando inglés. Y ser piloto de Spitfire es casi una garantía de un hombre muy decidido, muy ejecutivo, muy de acción. El gobernador cuando se alejó de la Fuerza Aérea Británica, entró en el servicio exterior, en el Foreign Office, y se destacó a tal extremo que cuando en la guerra de Vietnam Estados Unidos abandonó Vietnam, él quedó a cargo de la embajada británica en Saigón, es decir, que quedó sin respaldo de tropas estadounidenses en Vietnam, pero quedó en Saigón representando los intereses británicos ante los vietnamitas que tomaban Saigón. De manera que era un hombre con experiencia, curtido, un hombre que no era fácil. Y además todavía seguía siendo piloto. Él tenía un avión con el cual visitaba las estancias de las islas. De manera tal que era un hombre de acción que estaba en acción. De manera que yo, por la inteligencia que teníamos, sabía que iba a ser difícil de lograr su rendición. No obstante, se rindió
gracias a toda esa escenografía que le armamos y que buscaba precisamente eso. Fíjese que la Comisión Rattenbach analizó ese problema y nos critica por haber llevado demasiada fuerza, mostrando una ineptitud bastante grande en la evaluación de lo que pasó. Lo que les pasó es que hicieron la afirmación sin haber preguntado nunca por qué habíamos hecho lo que hicimos. Almirante, eso, evidentemente ese primer paso fue aplastante psicológicamente, en fin, con la población y especialmente con el gobierno, que sí, no tenía otra alternativa que rendirse. ¿Usted cómo evalúa luego de todo ese proceso, primer proceso que fue tan importante y después el transporte de todo lo que significó el aparato militar, personal, etcétera? ¿Cómo evalúa desde su punto de vista la estrategia de lucha? ¿Y cómo le parece que fue la visión en la que ustedes como teatro de operaciones evaluaban los oficiales que pelearon? Los soldados míos eran buenos soldados. Los infantes de marina, los conscriptos infantes de marina, tenían un muy buen adiestramiento, todos. De manera tal, los que fueron el 2 de abril y los que fueron para el periodo de la defensa. Nosotros teníamos un sistema de incorporación que era, cada clase la subdividíamos en 6 tandas e incorporábamos una tanda cada 2 meses. Entonces nosotros teníamos siempre conscriptos recién llegados y conscriptos próximos a irse ya de baja después de haber cumplido los 14 meses de servicio militar. Con lo cual, nuestro nivel de adiestramiento era muy bueno. Los suboficiales, los cabos, eran excelentes. Teníamos escuelas muy buenas, salían muy buenos. En general, todo el nivel de la infantería de marina era excelente. Está mal que yo lo diga, pero era la verdad. Usted es el único que puede evaluar eso. Era la verdad. Yo nunca tuve que seleccionar a alguien o descartar a alguien porque fuera muy bueno o muy malo. Yo pedía un hombre para tal cosa, pedía un suboficial, y el suboficial que venía yo sabía que era excelente, y el oficial que venía sabía que era excelente, con lo cual no tenía ningún problema. Y así funcionó todo durante toda la campaña. Cuando el general García me pidió refuerzos, eso fue el día 6 de abril. El almirante Anaya me había dicho: el ejército le va a pedir refuerzos, déles todo lo que le pidan. Es una de las órdenes militares más claras y precisas que usted puede recibir, ¿no es cierto? De todo lo que le pidan. Entonces, yo hablé con el general García, estábamos en el mismo lugar, hablé con el general García, le mostré toda la infantería de marina, todo el cuadro de la infantería de marina, y le dije: mi general, tengo orden de darle todo lo que me pida y esto es todo lo que tengo. Y entonces el general García me pidió un batallón de infantería, una compañía de ingenieros anfibios, una compañía un batallón antiaéreo y otras cosas más. Y eso fue lo que le mandé. Algunas cosas las reforcé un poquito, como por ejemplo el batallón 2, el batallón 5, al cual le agregué una batería de artillería que me pareció que podía ser necesaria. Y lo que estaba implícito en la orden era el abastecimiento. Entonces decidimos con mi Estado Mayor mandarles primero 120 días y después decidimos que podían ser poco y les mandamos 180 días de víveres, es decir, víveres para 180 días, para los 1.569 hombres que fueron de infantería de marina. Esos víveres fueron todos y estuvieron en Puerto Argentino en los primeros 10 días después del 2 de abril. Le mandamos munición para combatir 30 días. En realidad combatieron 2 días, de manera que munición fue con mucha abundancia, aunque siempre se corre el riesgo de que el hombre que está tirando en el frente
le pueda faltar la munición porque se le acaba la munición que le han mandado hacia ese lugar. Mandamos combustible, mandamos cocinas a gasoil, que tomamos medidas para que el gasoil no se congelara. De manera que nuestra experiencia con la actuación en Tierra del Fuego, que era un clima bastante parecido, nos permitió resolver todos los inconvenientes que sabíamos que se iban a presentar. Llevaron elementos de abrigo suficientemente importantes, llevamos elementos de campaña, carpas y demás, en cantidad suficiente. Nuestra compañía de ingenieros anfibios estaba especializada en colocación de minas, llevamos una cantidad abundante de minas, de manera que fue todo lo que pensábamos que podía hacer falta y realmente no pidieron mucho más. Y desde su punto de vista, la evaluación como oficial de mando, ¿cómo evaluaría el desempeño de la tropa? Excelente. El 2 de abril tuvieron un comportamiento ejemplar. Cuando una tropa entra a una localidad de población enemiga, suelen producirse desbordes con la alegría del triunfo. Cuando se producen esos desbordes, puede haber cualquier inconducta, y es normal en casi todas las Fuerzas Armadas del mundo. Es lo normal. Le cuento una anécdota. El 2 de abril, después de morir Giachino, yo fui a agradecerles a los médicos británicos de la localidad que lo habían querido salvar y no habían podido. Pero yo vi cómo intentaron curarlo. Y al volver me encontré con lo que parecía un matrimonio que trabajaba en el hospital y que se querían retirar a su casa. Entonces me preguntaron si se podían ir, yo les dije que sí. Y después pensé, hablan inglés, nuestra gente habla español, por ahí se encuentran con soldados nuestros. Entonces les dije, si esperan un momento, voy a buscar a alguien que los acompañe para que no tengan problema de idioma. Y esperamos y nos pusimos a charlar mientras esperábamos que llegara alguien para acompañarlo. Y entonces él me contó que, entonces yo les dije, pero pueden ir, si están apurados pueden ir porque nadie los va a molestar. Sí, eso ya lo hemos visto, me dijo el señor. Entonces me dijo, nosotros teníamos temor de que ustedes se comportaran como nos comportábamos nosotros en la Segunda Guerra Mundial cuando desembarcamos en Normandía, recorrimos Francia, después recorrimos Bélgica y Holanda, y en todas partes cometíamos violaciones y abusos con las poblaciones civiles. Y teníamos el temor de que ustedes hicieran lo mismo al entrar acá. Pero ya hemos visto que no es así. Fíjense usted cómo los británicos que tienen tanta experiencia de guerra, ellos mismos saben que se comportan mal y esperaban ese mal comportamiento nuestro que no se produjo. Y ese buen comportamiento del 2 de abril se repitió todo a lo largo del periodo en que estuvo la Argentina gobernando las islas. Tanto los soldados del ejército como los de la infantería de marina se comportaron con una gran corrección. ¿De la misma manera considera en combate, por ejemplo? En combate, después vino el proceso de la defensa. En la defensa nosotros mandamos el batallón 5. La infantería de marina mandó el batallón 5, que era un batallón muy aclimatado porque tenía su asiento normal en Tierra del Fuego, en Río Grande, que es una zona de clima bastante parecido al de las Malvinas. Tuvo un comportamiento excelente, sabían vivir en el frío, estaban acostumbrados a andar en el frío. Yo había ido a hacer una pequeña recorrida en los días cercanos a Navidad
y posteriores a Año Nuevo, y ellos estaban de campaña en esos días. Habían salido al terreno y yo los fui a visitar en el campo. De manera que era una tropa que andaba frecuentemente en el terreno, no era una tropa de cuartel. Por lo cual se manejaron muy bien. Y eso fue lo mismo con el batallón antiaéreo, con la compañía de ingenieros anfibios. El comportamiento fue muy bueno. De los conscriptos, por ejemplo, lo evalúa. Los conscriptos también, un comportamiento excelente. El 2 de abril, anteayer, estuve con algunos recordando los días que pasaron ahí, y realmente usted vio esos conscriptos que hablaron del batallón 2. Estuvimos charlando con ellos y recordaban todo, pero lo recuerdan como algo normal, algo que realizaron bien y que ejecutaron bien. Yo nunca encontré ni siquiera una queja. Una vez un oficial se quejó de que había pasado hambre. Y yo no podía creer que con toda la comida que habíamos mandado hubieran pasado hambre. Entonces le pregunté al comandante y me dijo, sí, es posible que algunos días no comiera, porque estaba en un lugar que era tan inaccesible, que a veces cuando los ingleses tiraban con el bombardeo naval, había días que no le podíamos hacer llegar la comida. Entonces se tenían que manejar con lo que les había quedado, lo que tenían. Y fíjense que el que me hizo esa queja era un oficial que fue el más condecorado del batallón 5. ¿Por qué? Porque una circunstancia particular Pero en general, sacando esos problemas así, supóngase que usted le están bombardeando, no puede andar repartiendo comida en ese momento. A lo mejor se pasa 4 o 5 horas sin comer y bueno, pero... Almirante, los ingleses, nosotros tuvimos 649 bajas. Sí. Y una determinada proporción de heridos y todo. Los ingleses reclaman que tuvieron 300 y poco de bajas y 777 heridos. Desde el punto de vista logístico y de cómo fue operacional, ¿usted cree que los números británicos son los válidos con relación a los que los argentinos hemos declarado? Bueno, hay toda una historia y una evaluación de eso. Yo creo que probablemente tuvieron más bajas. Ellos, por ejemplo, no computan como bajas de los buques a los tripulantes que no son británicos. Por ejemplo, si son malayos, si son pakistaníes o de cualquier otro país, no lo computan como bajas británicas. Los gurkas no siempre se computan todos. De manera tal que puede ser que alguna vez, cuando abran la información, sepamos, es decir, probablemente sus bisnietos se enteren de que las bajas británicas en la guerra de Malvinas fueron más de las que nos confesaron a nosotros dos. No, hay que esperar 90 años para eso, ¿no? Esperar 90 años. Almirante, usted desde su visión, tanto como oficial, militar, ¿cómo percibe usted que estaba Argentina en relación al litigio soberano de Malvinas antes, durante y después de Malvinas, en su perspectiva? Bueno, yo creo que eso es algo que los argentinos no hemos analizado muy bien. Yo creo que la Argentina quedó en mucho mejor posición que la que estaba antes del 2 de abril del 82. ¿Por qué? Porque el problema se conoció internacionalmente. La cuestión de las Malvinas casi era desconocida en toda la comunidad internacional. En las Naciones Unidas, nuestros diplomáticos hablaban de las Malvinas, y nadie lo computaba, nadie lo asimilaba como un verdadero problema.
Después que se produjo la recuperación y cuando decidimos defenderlas, ahí no solo recibimos el conocimiento, sino el reconocimiento y la admiración por defender lo nuestro. En la comunidad internacional respeta a los países que pelean por lo suyo o por lo que consideran suyo. A todo país, al que lo ven defender lo suyo, se lo respeta siempre. El país que no defiende lo suyo, que arruga frente a un enemigo superior y no genera una admiración demasiado profunda. De manera tal que, desde ese punto de vista, conseguimos un reconocimiento internacional, por ejemplo, en todo el tercer mundo. El tercer mundo, que eran países que habían salido del sistema colonial, vieron a este país que se enfrentaba al colonialismo y que peleaba contra el colonialismo, y que peleaba sabiendo que el enemigo era Gran Bretaña. Es decir, a nadie se le escapó que nosotros estábamos peleando contra Gran Bretaña y que no podíamos ignorar que Gran Bretaña era Gran Bretaña. Nadie puede pensar que fuimos tan locos de enredarnos en una pelea con alguien superior. Pero no era la primera vez que lo hacíamos. Liniers lo hizo en 1806 y 1807, ¿no es cierto? Y Mansilla y Rosas lo hicieron en 1845. Entonces, no hicimos nada más que cumplir nuestra tradición histórica. Y no hicimos nada más ni nada menos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Pues ocurrió una cosa importantísima, que fue la primera reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas a fines del año 82. Que hubo un buen análisis que lo hizo la Cancillería, para analizar si cabía plantear en las Naciones Unidas la posibilidad de lograr una resolución inmediatamente después de la guerra. Se decía que la resolución 502 nos había resultado desfavorable. Siempre se habla de que la resolución 502 fue desfavorable, pero no es cierto. La resolución 502 nos pidió a nosotros una cosa, pero le pidió a la Gran Bretaña y a nosotros que no siguiéramos las operaciones, cesar el fuego o cesar las actividades militares. Y los ingleses desde el primer día dijeron que la desobedecían, y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
no hizo nada. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mostró que para impedir las guerras, que para su verdadera función, no sirve para nada. Sirve para impedir las guerras que a ellos les interesa, pero para avalar las guerras que sí les interesa librar. No está por la justicia verdadera, sino no está por la los justicia, intereses de los fuertes. no cumple su función de prevenir la paz, ¿no es cierto?, de ser un instrumento de paz. Bueno, pero la Asamblea General, a fin del 82, del año 82, después de la guerra, sacó una resolución instando a los dos países a negociar en función de que había un cese de hecho de las hostilidades, con lo cual se podía volver a negociar. Y dicen que algunos comentaristas políticos británicos decían que probablemente la cuenta de teléfono de la señora Thatcher de esos días iba a superar el presupuesto de algunos países más o menos pobres, porque había hablado a medio mundo pidiendo que no votaran esa resolución. ¿Por qué? Porque para ella era un desprestigio que la Argentina lograra una resolución donde pedía que volviéramos a negociar. Cuando uno mira el texto de esa resolución, es la victoria de la Argentina. Esa es la victoria diplomática de la Argentina en la Guerra de las Malvinas. El mismo texto y la misma resolución se repitió en el año 83. Es decir, al fin del 83, todavía con el gobierno militar, se repitió la misma resolución. El mismo texto es la misma resolución. En 1984, ya con el gobierno de Alfonsín, la diplomacia argentina entendió que podía bajar un poco el tono de la resolución, y haciendo una propuesta de resolución, proponiendo un proyecto de resolución bastante más flojito. Y lo consiguió la aprobación. Pensaba obtener la aprobación de los grandes países colonialistas europeos. Yo me atrevería a decir que era una estúpida esperanza, que no se concretó. Ni Francia, ni ninguno de los países colonialistas de Europa entraron en ese juego. El gobierno argentino, el año 85, 1985, aflojó otro poco más el texto de la resolución. Y terminamos con una resolución. Ustedes fíjense que en el primero, en el del año 82, decía: insta a los dos países a negociar la solución del conflicto de soberanía por las Islas Malvinas que tienen los dos países. El último, el del 85, 86 y siguientes, decía, más o menos, insta a los dos países a resolver sus problemas comunes. Con lo cual podía haber, por ejemplo, un problema de intercambio cultural o de intercambio, cualquier otro problema, ¿no es cierto? Lo cual nos muestra a nosotros como pusilánimes. La pusilanimidad argentina es característica. Y después del año 88, hasta el 88 se siguió presentando un proyecto y se siguió obteniendo resoluciones. En el año 89 el presidente Menem dispuso no presentar proyecto y nunca más desde el año 89 hasta ahora hemos presentado un proyecto de resolución en las Naciones Unidas. Y yo creo que hoy no estamos en condiciones de presentar un proyecto, porque con la mala imagen internacional que tenemos y con los pocos apoyos que vamos a conseguir, seguramente fracasaríamos. Hay que ir a una votación donde los países votan por sus intereses. Almirante, Espérese. sí. En esas resoluciones de Naciones Unidas se produjo un cambio fundamental e importantísimo. Estados Unidos, en las resoluciones anteriores, que habían sido en el año 65, en el 73 y en el 76, se había abstenido en la votación.
en la del año 82 y en adelante, votó a favor de la resolución que proponía la Argentina y que la favorecía a la Argentina. Es decir, que Estados Unidos empezó a apoyarnos a nosotros en contra de la posición británica a partir del año 82. Eso es algo que nunca lo rescatamos los argentinos, pero que es así, pasó así. Aún habiendo apoyado al enemigo. Y fíjese que en el año 82, no, bueno, lo dejo a eso. Le pregunto así muy puntualmente, en el año 1989, 1990 se firman los acuerdos de Madrid, que se supone un acuerdo de paz, en fin, sobre el conflicto. Sí. Sí. ¿Qué le merece ese acuerdo firmado por el presidente Carlos Menem y su ministro de Relaciones Exteriores, Domingo Cavallo? Yo creo que no sé qué son los acuerdos de Madrid, porque son dos delegaciones que manifestaron estar de acuerdo, pero son dos delegaciones. La delegación británica, presidida por Tickel, y la argentina por García del Solar. En realidad, no tienen ningún carácter obligatorio, porque son dos delegaciones que manifestaron una serie de cosas. Pero nosotros hemos cumplido lo que decían esos acuerdos o esas manifestaciones, como si hubieran sido un tratado formal. Nunca pasaron por el Congreso, no tienen ese carácter. Y alguna vez alguien decía, bueno, es mejor porque así los podemos denunciar. Los tratados se pueden denunciar también, pero lo hemos cumplido como si fuera un convenio internacional que no lo es. No tienen ningún valor, no deberían haber tenido ningún valor legal, pero además no se deberían haber firmado nunca, porque les resolvimos con el texto de esos convenios o acuerdos de Madrid, le resolvimos a Gran Bretaña todos los problemas que había heredado de la guerra. Gran Bretaña había quedado con una relación con los países de América Latina terriblemente mala. No le dejaban operar ningún puerto del Atlántico porque todos los países respaldaban nuestra posición. Habían perdido mercados en Latinoamérica. Y como nosotros reanudamos la relación diplomática, la relación comercial con Gran Bretaña y le abrimos los puertos nuestros a los buques británicos, los otros países también lo hicieron, porque nadie es más papista que el Papa. Si nosotros mismos hacíamos el convenio accediendo a liberar todo, los otros hicieron lo mismo. Fíjese que todavía este año, no hace mucho, hace pocos meses, el Uruguay no le permitió a un buque británico que venía destinado a las Malvinas a reabastecerse en un puerto uruguayo. Pero el otro día hubo quienes encontraron dos buques ingleses que van a explorar en la plataforma continental y que estaban atracados en un puerto argentino. Que eran, creo que, contratados por Repsol. Contratados por Repsol. Entonces, fíjense cómo nosotros mismos estamos tolerando cosas que países amigos nuestros, hermanos nuestros, son más argentinos que nosotros. Es algo que deberíamos analizar, a ver dónde estamos parados y qué es lo que realmente queremos, y si lo que decimos que queremos es lo que actuamos para conseguirlo, ¿no es cierto? Almirante, hoy en día no hay políticas concretas como para sentarse a dialogar o negociar con Inglaterra la soberanía de las Islas Malvinas. Hay todos indicios que son tratamientos diplomáticos, que por la vía diplomática. ¿Cómo usted considera que se puede obligar a Inglaterra a sentarse a negociar con los argentinos la soberanía de Malvinas? Mire, la decisión explícita que hemos adoptado nosotros es negociar diplomáticamente.
y solo hacer el recurso de la negociación diplomática. Con lo cual necesitamos negociar. Es decir, si lo vamos a resolver por la vía de la negociación diplomática, necesitamos negociar. Pero la contraparte, Gran Bretaña, ha dicho que ella no negocia la soberanía. Entonces nos encontramos con que nosotros solo vamos a negociar la soberanía diplomáticamente. Y los británicos dicen, no voy a negociar la soberanía diplomáticamente. Y entonces estamos en lo que estamos. No hay negociación. ¿Por qué? Porque la contraparte no negocia. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar ese argumentito nuestro de que solo vamos a negociar por la vía de solo vamos a intentar la recuperación de las islas por la vía de la negociación diplomática, agregando algún aderezo más a ese conjunto de cosas que se tienen que hacer para lograr la recuperación de las islas. Yo no creo que la única vía sea, por ejemplo, la vía militar, que creo que no estamos en condiciones de hacerla y que los ingleses lo saben. Entonces, todas esas declaraciones que hicieron no hace mucho, de que si nosotros intentábamos hacer una operación militar nos iban a contestar bélicamente, es una fanfarronada, porque ellos saben que no lo vamos a hacer, porque no podemos. De manera que, pero nos está mostrando la actitud agresiva que están dispuestos a adoptar y que de hecho cuando formulan la amenaza están haciendo una agresión. En el derecho internacional la formulación de una amenaza es una agresión. En ese sentido, nosotros podemos hacer montones de cosas, perturbarlos económicamente, no permitirles que hagan ciertas cosas. Por ejemplo, que los buques que van a operar en Malvinas en la explotación de petróleo no pasen por la Argentina, como están pasando. Fíjese, el buque ese que dio origen a una disposición de que todo buque que va a ir a las Malvinas tiene que declarar que va a ir a las Malvinas, estaba cargado con caños sin costura y salió con los caños a bordo, a pesar de la resolución de que tienen que declarar, qué sé yo, y que hay que autorizarlos y demás, salió el buque. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dictar un conjunto de normas, pero después de dictarlas, implementar las medidas necesarias para que esas normas se cumplan. No deberíamos permitir, por ejemplo, que exista una base, un aeropuerto de gran magnitud en las costas del Atlántico, que prácticamente no parece tener objeto de uso. Y sin embargo está hecho y está operable. En las tierras del señor Willis, creo que esa... Lewis, claro. Está en el sur. De manera tal que todas esas cosas se deberían poder hacer. Y seguramente si acá estuviera el gobierno inglés, lo haría. Y yo no estoy hablando, no estoy criticando a este gobierno, estoy criticando a lo que venimos haciendo desde 1982 en adelante. Probablemente otras estrategias podrían ser el tema de la deuda externa, que lo manejan emporios británicos. La deuda externa pudo ser un elemento de presión. Pudo serlo durante la guerra del año 82. ¿Qué pasaba si nosotros le decíamos a los países de la Comunidad Económica Europea que nos sancionaron económicamente y que nos pusieron sanciones como Francia, Italia, España, Portugal, Holanda, Bélgica? ¿Qué hubiera pasado si le hubiéramos dicho a esos países que nos han aplicado esas sanciones, no les pagamos la deuda hasta que levanten las sanciones? Usted sabe que hubiera sido un descalabro para el sistema financiero europeo, que no tenía previsiones en ese momento para que le pasara eso.
hubiera habido un montón de bancos que hubieran tenido que poner en rojo ciertos créditos que tenían con nosotros. Y hubiera sido un descalabro. Entonces, hay muchas formas de hacerlo. Pero nosotros en ese momento, y estoy hablando del gobierno militar, no estoy criticando a ningún gobierno civil, mandamos al ministro de Economía a asegurar que nosotros íbamos a pagar la deuda. Absurdo, pero lo hicimos. De manera tal que la Argentina tiene que entender que no solo hay que decir que queremos recuperar las Malvinas, lo que hay que actuar es en consecuencia para la recuperación de las Malvinas. Y para eso hay que poner a un grupo de personas que formulen una estrategia y que formulen un plan de acción, y además hay que tener dirigencia política dispuesta a llevar a cabo esas medidas. Creo que se podría hacer y se debería hacer. Miriam, estamos llegando al fin de esta entrevista. Quisiera mandarle a usted algún saludo a los veteranos de guerra, especialmente de la zona de Matanza, porque sí que me gustaría que no solo haga un saludo a los matanceros, sino también a los veteranos de guerra de Malvinas en Matanza, que hay muchos y que seguramente muchos están esperando una palabra suya. Son muy activos los veteranos de Malvinas en Matanzas. Yo tengo muy buena relación con ellos. Nos encontramos frecuentemente. La vez pasada hubo una formación y un desfile en el Tigre, y desfilé con algunos de ellos en el grupo de ellos. Yo creo que los veteranos de guerra tienen que entender que ellos fueron actores fundamentales del hecho más fundamental que pasó en el siglo XX en la Argentina. Y que ese protagonismo los obliga a ellos a ser en determinadas condiciones, a ser los guías del país. Aunque no tengan mucho nivel cultural, aunque no tengan posibilidades de ir a los diarios, aunque no tengan nada, pero tienen una cosa: estuvieron jugándose la vida ahí, en las Malvinas, y eso les da una autoridad moral y les da una obligación moral hacia la sociedad. Ellos tienen que unirse, tienen que hacer que desaparezcan las diferencias y los enfrentamientos entre sectores de veteranos que los provocan quienes quieren precisamente que seamos inútiles e ineptos. Y lo que tienen que hacer esos veteranos es juntarse buscando solamente el interés nacional, que es la recuperación de las islas. Hacer que esa voluntad que ellos tenían cuando fueron a combatir, porque yo los he visto, he hablado con ellos cuando estuvieron en las Malvinas, he hablado con ellos cuando volvieron inmediatamente, y sé lo que pensaban y lo que sentían. Después, la distorsión de la sociedad hizo que aparezcan todos los quejosos, pero en realidad sufrieron y la pasaron mal. Todo soldado en toda guerra la pasa mal. Si algún soldado en la guerra dice que vivió sibaríticamente, está mintiendo. No es así. Entonces, la pasaron mal, pero defendieron su patria, defendieron su territorio, y ellos sabían que estaban defendiendo su territorio. Ellos sabían que estaban luchando por lo nuestro, y eso tienen que seguir haciéndolo ahora, desde otro campo que no es el militar, no con un fusil en la mano, sino mostrando su unión, mostrando su decisión, mostrando su coraje y transmitiendo esos sentimientos a sus hijos y a sus nietos. ¿Por qué? Porque este problema probablemente no lo vamos a resolver nosotros, pero seguramente una generación posterior a nosotros lo va a resolver. Y lo va a resolver
a través de una firme decisión de recuperar las islas y de no dejarlos tranquilos a los británicos. Cuando los británicos comprendan que nunca vamos a ceder y que a ellos les conviene para negociar y para obtener el producto económico que quieren obtener, ellos ese día van a aceptar negociar. Y nosotros tenemos que tener también una gran claridad. La Argentina es un país débil, es un país poco desarrollado, es un país económicamente débil. Si hoy, por arte de magia, los ingleses nos devolvieran las Malvinas y por arte de magia quisiéramos explotarlas a las Malvinas, al petróleo de las Malvinas, nos encontraríamos con que no tenemos tecnología petrolera, no tenemos una empresa petrolera nuestra que lo pueda realizar. Nos encontraríamos con que no tenemos tecnología para enfrentar el problema, o sea que no estamos en condiciones de hacerlo. Tendríamos que caer para hacer esa explotación en la concesión a una empresa extranjera. Estaríamos en lo mismo. Estaríamos en lo mismo. Entonces, si nuestra mejor solución sería llegar a lo mismo, tenemos que tener la grandeza, la perspicacia, la sutileza y la habilidad para poder negociar, para saber que con los ingleses tenemos que negociar. Y aquel que va a negociar tiene que saber dos cosas. Tiene que conseguir todos sus objetivos, pero tiene que saber que le tiene que ceder algo al otro para que el otro también consiga alguno de sus objetivos. Porque si en una negociación yo me quedo con todo y usted se queda sin nada, no es una negociación, yo le gané la guerra, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a negociar, lo que hay que hacer es estar dispuesto a transar y a compartir lo que yo quiero por un lado con lo que el otro quiere por el otro. Y si hay algo que a mí me interesa y al otro no, me lo va a ceder. Y si al otro le interesa algo que a mí no me interesa tanto, yo se lo puedo ceder. Y creo que ahí va a estar la gran sabiduría que deberíamos tener y que hasta ahora yo no veo que la tenga nadie. En la Argentina me parece que estamos un poco encerrados y los ingleses están cómodos porque en su posición no son atacados, no pagan precio, no sufren costos y se están quedando con todo. Almirante, Malvinas volveremos, como dice el dicho. Malvinas volveremos y tenemos que seguir porque esto es una cosa que llevamos muchos años reclamando y en algún momento este reclamo se tiene que empezar a concretar y eso va a ocurrir cuando nuestra dirigencia madure un poco. Almirante Busser, ha sido un honor conversar con usted y esperamos volver a dialogar muy pronto. Bueno, y entonces un gran saludo a los amigos veteranos de La Matanza. Muchísimas gracias.